Se acerca el día, mañana tenemos a las 8 de la noche, cantaré al Señor porque me has hecho mucho bien, nos ha hecho mucho bien, Salmo 13:6. Y después vamos a pasar la grabación de un acto, no es una reunión, no es un programa de televisión, es un acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en oportunidad que nos dieron un reconocimiento por los 20 años de programa y un reconocimiento a la labor de Canal Luz. Así que mañana cantamos y después ustedes, yo ya no lo miro, aparte la verdad me produce... Cuando hablan bien de uno una vez, dos veces, bueno, pero cuando hablan mucho bien de uno, no es cierto, no es verdad. Están todos equivocados. Entonces, les dije, no vengan a hacer un... Pero todo empezaron a contar historias y allí está el rabino, el periodista, los pastores, conduce el programa el periodista o parte del programa Paulino Rodríguez, así que fue un acto muy hermoso. No era para pasar porque inclusive fue grabado con una sola cámara, pero a los que lo vieron les gustó y mañana entonces lo ponemos a consideración de toda la audiencia. Ahora voy a hacer un anuncio y lo voy a hacer de una manera que después corten este pedacito y lo puedan viralizar o se pueda viralizar, si usted me permite. El próximo domingo 24 de agosto, las iglesias de todo el mundo se han propuesto unirse para orar por Ucrania. Ucrania está viviendo una situación muy, muy difícil. Lo conocemos, lo sabemos. Al principio estábamos todos muy preocupados y pasábamos tiempo mirando las noticias y orando. Con el paso del tiempo nos fuimos olvidando. Llevan 3 años. Y nos piden que oremos por algunas cosas que les quiero mencionar. Para que haya paz. Está viendo algunos encuentros de los líderes. Dios tiene que poner su mano allí y traer paz. Para que el Señor cuide a los cristianos que están viviendo en las zonas ocupadas, que están siendo perseguidos. Orar también por los niños que fueron secuestrados, para que sean devueltos a sus familias. Orar por las familias que han perdido un ser querido y que están en un profundo dolor. Somos hermanos de ellos, muchos cristianos están allí sufriendo. Se nos pide que nos unamos como iglesia para orar por ellos. ¿Lo podremos hacer? Dedicar un ratito en cada reunión, en cada encuentro, a orar por la paz de Ucrania. Oración unida por Ucrania el próximo domingo 24 de agosto. Muy bien. Grabado la promoción, y no es un chiste, no, tampoco es algo profesional que quiero hacer, sino motivar, preocuparnos por nuestros hermanos. Me acuerdo cuando estaba la guerra de Malvinas, pedíamos a todos que oraran por la Argentina. Bueno, comparado a lo que vive el pueblo y los cristianos de Ucrania, nada. Así que espero que usted ore, y si sos pastor, ores en tu congregación, y si no sos pastor, llamalo por teléfono a tu pastor y decirle: un minuto, cantamos un himno menos, o un coro menos, o en vez de repetir 45 veces la misma frase del coro, la repetimos algunas veces menos y oramos por Ucrania. ¿No le parece?
Todos los cristianos del mundo se están uniendo. Unámonos. Mis invitados en esta noche, vaya qué coincidencia, la familia Altare nunca viene y de golpe vienen todos juntos. Henry y Maricel Altare. ¿Qué tal? Maricel, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Buenas noches, muy bien, gracias. Henry. Para mí es un honor estar acá, de verdad. De todo corazón. Estuve viendo el programa de mi hermano la otra semana. ¿Y te gustó? Me gustó, muy bueno. Me gustó para dónde fue disparando el programa. Y, Sí, estaba todo programado. Sí. Después me contó. Pero está bueno. ¿Alguna vez te había escuchado decir que cuando entrevistas a alguien nunca le preguntas mucho demasiado para que vayan saliendo cosas que a lo mejor no salían? Sí, bueno, de tanto hacer radio y aprendí que si hablas de lo que vas a hablar, la persona se prepara, lo piensa y cuando lo dice Mal. sí, lo dice sin frescura, ¿ves? Yo ahora te pregunto a vos algo que no tenés la menor idea, me vas a decir lo que te viene a la mente, más fresco imposible. Allí en la legislatura, varios dijeron, vos vas al programa de Juan Pablo, dice, y no tenés la menor idea que te va a preguntar. ¿Dónde están viviendo ahora, Maricel? Estamos viviendo en Rafaela, en Santa Fe, Sí. aproximadamente hace 16 años. 16 años. Sí, Sí. que nos fuimos de nuestra ciudad natal, donde vivimos, donde nacimos, donde Santa criamos Fe. a nuestros Santa hijos, Fe, que sí. fue Santa Fe, y nos fuimos a 80 kilómetros de la capital. Sí. Rafaela es conocida por el óvalo de Rafaela, que es lo único que yo conozco de Rafaela. Y los lácteos. Y los Muy lácteos. lácteos. Y lo lay. Sí. Entre otros. Bueno, tenemos que hacerle publicidad porque nuestro amigo ya no está más de Ya no gerente, está más, de ya no. gerente, ¿no? Pero sí, es una ciudad, son 80 kilómetros, es muy parecida a la ciudad de San Francisco, Córdoba, Sí. porque las dos tienen una fuerte cultura piemontesa. Ah, Y mira. entonces hay ciertas cosas que son similares entre una y otra, la agroindustria, bueno, las empresas lácteas y la cultura piemontesa también tiene algo de esto, de cultura del trabajo. Es más, en la provincia de Santa Fe a Rafaela le llaman la perla del oeste, porque es una ciudad aproximadamente 100.000 habitantes y tiene mucha industria, muchas fábricas. Es como una islita dentro de toda la provincia, muy productiva. Y el óvalo sigue estando. Sigue estando el óvalo y es una ciudad, es más aficionada a las tuercas, a los fierros que al fútbol. Así que Mirá. nos llama mucho la atención. Sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a compartir con el matrimonio de Henry Henry o Maricel Altare este programa. El teléfono siempre es el mismo, 11-2777-0000, y para aquellos televidentes que estén en otro país que no sea la Argentina, más 549 11-2777-0000. Henry es posiblemente uno de los, para mí, mejores directores de adoración Apa. No creo que sea así. de la Argentina. No. Yo, acá en la iglesia tenemos a mi yerno, que mañana va a venir a cantar conmigo, Willy, que para mí es muy bueno. Sí, lo hago. Pero Henry, me acuerdo hace unos años, 24, 25 años, ya era jovencito, lo pongo a dirigir en una reunión, en una conferencia de pastores, y él te dirige, me sorprende, y un pastor muy importante que está al lado mío me dice, ¿este quién es? Me lo quiero llevar, me lo llevo a mi iglesia ya, me dice. No, le digo, el papá no te va a dejar. ¿De dónde arrancó ese estilo tuyo de dirigir la adoración, Henry? En sí, mira, tiene mucho que ver con con el lema del programa Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Hubo una época en mi vida donde, bueno, tenía unos desvaríos con el sueño, en el sentido de que me agotaba muy fácil y a veces tenía desvelos, no podía descansar, vivía a contramano de la familia. Y en todo ese tiempo me costaba mucho concentrarme. Y el libro de los Salmos
fue uno de mis libros. A ver, otras partes de la Biblia uno necesita más concentración. El libro de Salmos es como que te dice lo que le tendrías que decir a Dios y no sabes cómo. Y entonces empezó a ser una necesidad para mí almacenarme, decir, este salmo es mío, este salmo se lo digo yo a Dios, lo guardo en mi corazón. Y es como que esa necesidad de buscar a Dios por esa necesidad misma de ese cansancio que era difícil de explicar. Me estaban estudiando, estudio de acá, ya no sé, encontraba qué era. Y fue un tiempo donde la adoración, la alabanza, principalmente el libro de los Salmos, fue la herramienta que utilizó el Espíritu de Dios para sostenerme. Y quizás por eso... ¿Ya estabas casado en esa época? Sí, estuve casado. Fue en el año 2000. Nosotros nos casamos en el 94. Este año estamos cumpliendo los primeros 31. Pero, y bueno, ella te va a contar mejor que fue difícil, porque yo había hecho un viaje al Impenetrable, a visitar una de las comunidades Wichí. Y cuando volví llegué muy cansado. Pero un cansancio del viaje, lógico. El tema es que dormía y me levantaba tan cansado como si no hubiera dormido. Así una semana entera. Bueno, me empiezan a hacer estudios. Lo cierto es que de ahí en más arranca todos unos síntomas de que cada mes y medio me agarraba un agotamiento que me dejaba de cama. Y no dependía de qué había hecho, qué no había hecho. Era un agotamiento que me cansaba, principalmente en la cabeza, o sea, mental, del esfuerzo mental. Pero vos no le echabas la culpa a tu esposa por eso. Y no, hasta el día de hoy no se ha podido determinar. No, porque arrancaste hablando que tenías años de casado. Sí. Y en ese periodo nacieron nuestros hijos. Y yo era un hijo más para ella en el sentido de que no podía dar una mano. Mi cansancio a veces hacía que ella esté con los chicos cuidándolo mientras yo vivía contramano, porque no descansaba de noche. Cuando me iba a dormir ellos se estaban levantando. Fue un tiempo difícil, pero esos tiempos difíciles, yo digo, hay unos tipos de salmos que se llaman Mictán de David, que son como salmos que fueron escritos en un momento de mucho dolor, de lágrimas, pero que son muy preciosos por eso, por ese valor que tiene de que salieron de un momento difícil. Y para mí ese tiempo fue uno de esos tiempos no es que compuse canciones, pero sí los salmos fueron para mí la medicina que necesitaba para seguir adelante cuando no entendía qué es lo que estaba pasando, cómo iba a seguir la cosa. Y bueno, y quizás esas cosas es como que van templando el instrumento. ¿Qué te acuerdas, Maricel, de esa época? Fue dura porque los chicos eran chicos y era muy difícil saber qué podía tener porque estaba bien físicamente. Entonces me decía que estaba cansado y demás, y uno, o sea, si no me entraba a la cabeza que... ¿No se te pasó por la cabeza? Este es un fiaca, me pasó como un fiaca, no quiere trabajar. ¿Se te pasó en algún momento? No. A mí sí, porque yo decía, no me sale, quería que me salga algo en los análisis, porque no salía nada. Digo, pero me lo estoy inventando yo, estoy en una casa, ¿verdad? Sí, fue difícil, pero bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Sí. Perdóname, para terminar la historia, sí. ¿Cómo salió? ¿Cómo se curó? ¿Lo curaste? ¿Le diste 2 sopapos? ¿Terminara con esta? En realidad, todavía tiene periodos no tan agudos como en ese entonces. Hasta el fin de la hora del programa aguanta, ¿no? Creo que sí. Pero sí, ahora está mucho mejor. Ya no toma tanta medicación. Fue un tiempo que tomaba mucha medicación y le tapaban un poco los síntomas. Entonces ahora, como ya no está tomándolas, aprendió a vivir con su aguijón en la carne. Sí. No se sabe bien el nombre del... No, en sí le han puesto a veces algunos nombres, pero en sí detectaron que hay un aminoácido que el organismo principalmente en la época de otoño no lo produce en la cantidad que lo tendría que producir. Y eso es como la materia prima del sistema nervioso para reponer energía. Eso así me lo explicaron. Entonces, yo digo, pero ¿por qué en otoño? Porque no me cerraba la idea. Entonces, el médico me dice, mira,
tanto en otoño como primavera, esas estaciones intermedias que te prepara para el invierno, te prepara para el verano. Todo ser vivo hace cambios. A veces son imperceptibles, pero cuando uno tiene alguna deficiencia, se nota. Entonces, pero ¿cómo? Dice, bueno, el oso, si no le agarra hambre, en el otoño se muere porque no come. Entonces, le agarra un hambre que no está acostumbrado para poder subsistir en el invierno. Me decía, vos no te agarra hambre, pero evidentemente al no producir ese aminoácido, el agotamiento, el sistema nervioso no alcanza a recuperarse. Y por eso me agarraba a veces agotamiento, y decía, pero ¿cómo puede ser que esté tan cansado? Correr no me cansaba tanto como sentarme a leer un ratito. El esfuerzo mental de concentrarme me agotaba mucho. De ahí a que vuelvo a esto, los salmos eran muy fáciles de digerir o de no distraerme o de no generarme demasiada concentración, porque es como que entraban al torrente sanguíneo y afectaban para bien mi corazón. Bueno, escucharlo dirigir a Henry, él se está dirigiendo y cita salmos así como que habla. Le vienen, no sé, los ordenás, los preparás, le brotan, ¿sí, no? Sí. Le brotan. Cuando habla con vos también te empieza a decir. Es mi concordancia, digamos, cuando yo no sé dónde está el versículo que quiero decirle, entonces le digo, es el versículo que dice, está así, asá, y él me dice la cita posta que es ahí. ¿Ah, sí? Entonces es mi concordancia con patitas. Yo digo algo. A veces me quiero memorizar un versículo, me lo aprendo, pero me dura unos días. Ahora, cuando ese versículo llegó en el momento justo y marcó mi corazón, ese quedó grabado. Entonces, evidentemente, si me quedaron varios, porque necesitaba mucha gracia de Dios para esos momentos y para poder atravesar. ¿Nunca te pusiste a estudiar de memoria los salmos o algún salmo? No, sí, siempre de leerlos. Son mi comida diaria. Aparte del Antiguo y del Nuevo Testamento, salmos es como mi dieta diaria. Y me van quedando grabados a veces frases que llegan en el momento justo. Yo digo, es como que a veces le quisiera decir cosas a Dios que no sabría cómo decírselas. Sí. Y ahí están escritas. Señor, esto te quiero decir. Ya sé, te lo leo, te lo digo, lo escribiste vos, pero me ayuda tanto porque para que mis oraciones no se vuelvan recurrentes y siempre decirte lo mismo, cómo me renueva el decirte cosas que preparaste para que yo te diga. Eso sí, qué bueno. Los salmos, generalmente, la mayoría de las personas, desgraciadamente la mayoría no lee la Biblia, los salmos uno tiene en la mente que son todos de alabanza, de pum para arriba, del buen pastor y de la creación, pero más de un 60% de los salmos son protestas, quejas, enojo. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Me siento como un gusano. Los enemigos me pasan por arriba. Esa parte de los salmos, ¿te pegaba cerca también? En ese momento en que yo tenía un agotamiento que a veces no digo, Señor, ¿qué va a pasar? El Salmo 66 dice, habla, nos pasaste por el fuego y por el agua, nos sacaste abundancia. Pero dice una frase que me mató. Dice, sentí que cabalgaban jinetes sobre mi cabeza. Sí, esto es de manual. ¿Cómo explico que a veces lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento era como que sentía que me cabalgaban a tal cual? Digo, esa frase que sí, aún esas de dolor, qué sé yo, el Señor tiene contadas mis lágrimas, la guarda en su redondo. Señor, qué bien que me hace saber eso. El Salmo 84, el que tiene en Dios su fuerza y guarda en su corazón sus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, donde la lluvia llena los estanques. Señor, vos podés hacer que un valle de lágrimas termine siendo la bendición más grande de mi vida. Señor, bueno, me sostengo en eso, me agarro a que eso se cumpla en mi vida. Entonces, es como que más que aprendérmelo para decirlo,
era una necesidad de mi corazón Claro. escucharlo. Sí. Y repetírmelo y recordármelo. Sí. Así que... Bueno, es la mejor manera de aprender es ponerlo en práctica. Y lo cierto es que una vez pasada la infancia o la adolescencia, ya nos cuesta más aprender. Yo cito un texto bíblico en un sermón, lo aprendí de chico. La verdad, no me acuerdo haber aprendido muchos textos de grande. Así que instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice allí Deuteronomio 6, creo que hay que enseñarle la entrada, la salida, en el camino, en la casa, la mañana, a la noche, a los hijos, la palabra para que se grabe, ¿no? Porque es cuando la captamos más. Tal cual. Una vez lo escuché a Rubén del Rey. Padre, esta frase me la dijo hijo. de cuando a Josué le dice, bueno, mira que te mando que te esfuerces, pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y él decía, nunca se apartará de tu boca, tiene que ver con la repetición audible de la palabra de Dios, no solamente la lectura en silencio, sino que mi boca lo diga y mi oído lo escuche. Como que es el esfuerzo que tenía que hacer Josué para repetírselo. Y creo que tenemos que volver a recuperar la mesa familiar en que la palabra de Dios ocupe un espacio, que se apaguen los dispositivos, al menos dejarlo incautado por un ratito y que se escuche la palabra de Dios. Yo digo, el libro de los Salmos presenta en Salmos 127, 128 como la foto de la bendición de Dios, y es la familia reunida alrededor de la mesa, disfrutando el fruto del trabajo y como la gracia de Dios de que Él esté ahí. Entonces digo, ¿cuántas cosas nos vacunaría, nos mejoraría la vida simplemente volver a leer, aunque sea un ratito por día en familia, la palabra de Dios? Recuperar el altar familiar. Déjame que me recibí ya un mensaje. Che, allí alguno lo ve el programa en Rafaela o nos tienen ignorando. ¿Sabes? No, hay un tema que antes se veía más porque en la grilla estaba mejor ubicado. Y ahora en algunos barrios se puede ver y en otros no. Sí. Ese es el tema. Sí, sí. Qué injusta la... Sí. Buenas noches, Juan Pablo. Apoyamos el anuncio de orar por Ucrania. Dice, tengo un joven amigo cristiano que pertenece a Jucum, se llama Daniel Echar, con otros jucumeros, reconstruyendo casas destruidas por las bombas y entregándoselas a personas que quedaron desprovistas. A cristianos ayudando aún cuando la guerra no se ha suspendido. Mirá vos, Diana de Estabile, de Choel, creo que está Diana, ¿no? Gracias, Diana. Sí, nosotros tenemos un misionero que vive en el norte de África, pero en este momento está visitando familias, niños. La última foto que vi, que llevaron artesanías para los chicos que están huérfanos, porque la cantidad de huérfanos es increíble. Y también visitando, Adrián, nuestro misionero, mandó fotos hoy, visitando a soldados que tienen amputado algún miembro. Por otro lado, Jorge Pusenix con un grupo estuvo, creo que todavía está visitando distintas zonas. Estuvo en el frente de batalla haciéndole un asado y tomando mate con soldados latinos que están en el frente de batalla. Así que muchos argentinos están yendo y trabajando allí, como el que nos dice Diana, que se llama Daniel Echar de Jucum. Qué tremendo. Me dice algo interesante alguien.
no me dice quién es, pero lo difícil ahora es recordar los textos en las distintas versiones. Es cierto, sí. Pero siempre reconfortan los textos. Qué bien hacen. Miriam nos dice esto. Es cierto. Claro, aprendíamos. Había una sola versión y ya estaba. Claro, ahora, ¿qué versión aprendés? Claro. ¿Qué versión aprendés? Bueno, yo todos los que me sé me las sé en la 60. Claro. Porque y hoy leo yo en esa, y me gusta comparar con otra porque a veces le da frescura. Por ejemplo, el Salmo 27:8 que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. Un hermoso versículo. La NTV lo dice: mi corazón te oyó decir, ven, conversa conmigo. Y yo respondo, acá vengo, Señor. Entonces, le da otra vuelta de rosca o una frescura diferente a esos versículos que uno no sabía. Entonces me gusta esa comparación. Pero el que merece es el que me lo aprendí. Bueno, yo voy a sacar mi chapa de viejito. Encomienda al Señor tu camino, seguilo. Y confía en Él. No, la versión que yo aprendí es anterior a la 60. Espera en Él y Él hará. Vos sabés que lo llamé un día a Luis cuando estaba con su problema. Le digo, Luis, estaba con el problema de los médicos, de las terapias y todo. Le dije la versión y me dijo, confía en Él. No, Luis. Nosotros somos de la 9. Espera en Él y Él. Que tiene otro toque. Sí. Confianza, tiene otro toque. Bueno, dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fue hijo no se aparta de él. Esto nos lo escribe desde Morón Federico, gracias. Es el Proverbio 22:6. ¿Tu tarea en la iglesia allí en Rafaela cuál es, Maricel? Trato de hacer todo lo que me venga a la mano para hacer. No hay nada específico, pero trato de acompañar en todo lo que pueda a Henry y bueno, y en lo que sea. Literal. ¿Es fácil de acompañar, Henry? Más o menos. Porque de afuera se ve que es buenísimo. Pero tiene una imagen falsa. No. Decilo, nadie nos ve. Nadie lo ve. Maricel, es tu oportunidad. No. O calle para siempre. No, sí, en ese sentido es fácil, pero es bastante, siempre muy dispuesto, así que mucho más ahora que también tenemos el nido vacío, así que estamos con más disponibilidad para lo que el Señor háblame abre de tus puertas. hijos. ¿Cuántos son? Le diste tema libre para que hable ahora. ¿Alcanzará media hora? Creo que no. Tenemos 2 hijos, Luca de 24 años y Melanie de 20. Así que ya... ¿Se fueron de la casa? Sí, ya tenemos a Luca casado con Sol hace un año. Y bueno, y Melanie también. Se han ido a Santa Fe. Ellos siempre han amado su iglesia donde nacieron, así que cuando terminaron la escuela secundaria, volaron. Pobres chicos. Sí. Se sacaron de encima al padre. Al padre y a la pastor, madre. Y cayeron bajo la tutela de los Henry y Maricel fueron y son de bendición en mi vida. Laura de Santa Fe. Saludos a Henry y a su esposa desde Brinkman, Córdoba. Sí. Es donde Santa Fe y Córdoba se van uniendo. Familia Morano, viendo el programa de nuestro amado matrimonio pastoral. Son una bendición para todos nosotros. Saludos a los pastores desde Bella Italia, la familia Fusi. ¿Hay una ciudad que se llama Italia? Pegadito a Rafaela hay una comuna que es donde vivimos nosotros, pegadito, separa un campo, es Bella Italia, así se llama. Según lo que dicen, fue el hijo de Mussolini fue su fundador. Fue el fundador de Bella Italia, eso es lo que dicen. Ay, pegadito. El Duce. Desde Rafaela, qué alegría ver a nuestros pastores, amado ejemplo de amor, compasión, humildad, los amamos. Claro, matemáticamente no me cierra. 10.000% serviciales.
Podemos- Es lo que decías al principio, cuando hablan demasiado, hay algo Sí, sospechoso. sí. Cuando la limosna es grande, hasta los pastores desconfiamos. Saludos y ricas bendiciones para Henry Maricel, Rolo Chávez de Santa Fe. Buenas noches, aquí desde Rafaela, bendiciones, estoy mirando el programa, pero no decir quién sos. Bendiciones y adhiero a orar por Ucrania, lo propondré a la Iglesia Maranata donde me congrego en General Rodríguez. Gracias por los invitados, Maricel y Henry. Buenas noches, pastores. Estamos mirando el programa con los excelentes pastores Altares. Y nos dicen esto Eliseo y Paula. Gracias a todos los que nos están llamando. La verdad que me gusta seguir explorando el tema de los salmos. Pero antes, no viniste con esa pretensión, pero en algún momento publicaste un libro devocional. Así es. Contame de eso. Bueno, cuando nos mudamos a Rafaela, con esta idea de que recuperar el hábito de leer la palabra de Dios. Perdóname, ¿en Santa Fe no te dejaban? No, en Santa Fe sí, pero queríamos No. incentivarlo un poquito más a la iglesia. En la O sea, ahí donde recién veníamos así, bueno, que esté el hábito de leerla. Y entonces empezamos a escribir un devocional con un versículo, principalmente de Salmos, y como con una breve explicación o aplicación a la vida. Y entonces lo entregábamos todos los domingos y era para leer una lectura por semana. Lo hicimos por un año y el muchacho que lo iba, mirá lo que era, en Word yo se lo pasaba, lo editaba para que salga en una fotocopia. Después de 3 o 4 años, lo hicimos por un año eso, Nico, que lo editaba, dice, ¿sabes qué tengo guardado todo? Yo pensaba que era tipo esto, Misión Imposible, se autodestruía a la semana que se hacía, y él tenía guardado todos esos devocionales de todo un año. Y entonces Maricel tomó la posta de decir, bueno, hagamos un libro devocional. Y bueno, si a vos te parece, te encargo ahí la misión. Así que ella fue la que se encargó de averiguar, charló con Chris para que lo asesorara dónde, cómo, qué había que hacer. Creyó. Creyó, Sí. Y así fue como surgió lo del libro. Hoy creo que si me hubiera puesto a pensar, voy a escribir un libro devocional, capaz que no hubiera salido así. En cambio fue hecho para otra cosa y terminó siendo un libro devocional. Bueno, en muchos casos es igual, ¿no? Quizá usted quiera saber cómo se llama. Yo no me acuerdo. ¿Cómo era? Unos mates con Dios. Unos mates con Dios. Él no trajo el libro, pero trajo el mate. Me dice, ¿puedo tomar mate? No, este es un programa serio. Exactamente. ¿Cómo va a tomar mate a las 9 de la noche? No. Igual vi que en la estantería allá hay un mate, allá abajo hay Sí, un sí, sí. Son de inmensa bendición, los amamos. Carlos Ibero y Leti de Sunchales. ¿Cerca es? Cerca. Sí, Sunchales. también, Sí. Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estoy mirando el programa tomando unos amargos Ay, Dios mío. desde Gualeguay, Entre Ríos. No sé, yo cuando leo, soy muy malo, leo entre líneas yo. ¿Será que nos pide que le mandemos azúcar a este señor? Bendiciones a los pastores, los papás de Verónica y Sunchales. Henry de Rosario. Bueno, ahí está. Bueno, ahora todos los filigreses están escribiendo. Yo dije, claro. Bueno, así voy ganando audiencia. Volviendo a los salmos, ¿qué salmo no entendiste nunca? O lo lees y no podrías predicar porque no lo entendés. Sí. Por lo menos un texto. Sí, y cuando empieza a hablar que estrellen a los hijos contra las piedras, que nos hagan igual a lo que nos hicieron a nosotros. El final del Salmo 139. Sí, cuando empieza a hablar que nos pedían que cantáramos canciones de Sion en tierra extranjera, ¿cómo vamos a cantar? Hasta ahí todo bien, bueno, estamos lejos, pero después empieza a decir, ojalá que lo que nos hiciste a nosotros, o sea, no lo entendí demasiado, digo, me sonaba fuerte, pero evidentemente lo que deben haber sufrido, la sensación de decir, bueno, ¿por qué no nos cantan? Y cómo para ellos estaba tan relacionado la alabanza a Dios con el lugar que Dios les había prometido que tenían que estar.
Y ese es uno de los salmos así que me desestabiliza. ¿Sabes? Cuando te hice la pregunta, pensé que es muy difícil de entender ese salmo, ¿no? Quizá para explicar un poquito mejor. Es un salmo de la diáspora, de los judíos que estaban en Babilonia, o en la zona donde habían sido llevados cautivos. Y lo de Babilonia, que no los trataban tan mal tampoco, se acercaban, dice, canten unos salmos, como, ¿viste? Y entonces cantar unos salmos. Y es tan duro que es difícil de leer, ¿Y cuál te sirvió, por ejemplo, al perder a un ser querido? El Salmo 73. Digo, aún también dentro de los salmos están algunos que son anónimos, están estos salmos de David, que David lo pueden estar torturando, persiguiendo, le pasa de todo, pero en el medio del salmo él termina adorando a Dios. Pero los salmos de Asaf son muy de cuestionar. Y por ejemplo el Salmo 77 dice, me acordaba de Dios y me largaba a llorar. Me acordaba que yo antes te cantaba de noche, ahora no tengo ganas. Pienso en Dios y me pongo mal. Es un salmo que parece que es mala publicidad. Y que dice, Señor, tu misericordia no era que era para siempre. ¿Por qué cerraste tus piedades arriba? Y como que está cuestionando al mismo Dios. Y después hace un alto y dice, enfermedad mía es esta. El problema no es tuyo, es mío. Me voy a acordar de las cosas. Y creo que, bueno, en el Salmo 73, cuando habla otra crisis de fe de Asaf, que Dios es bueno, pero él casi derrapa, se va por el camino, porque ve la prosperidad de los malvados, ve para qué limpié mi corazón. Y llega un punto donde él dice, hasta que entrando en el templo, vi cuál era el fin de ellos. Y él dice, dentro de ese momento de crisis de fe, dice una de las expresiones de adoración más hermosas: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice, tan torpe era yo que no entendía, sin embargo, siempre estuve al lado tuyo. Me tomaste de la mano derecha y me guiaste según tu consejo, me vas a recibir en gloria. En los momentos de consuelo, cuando parte alguien que amamos y sabemos de que está en gloria, aún esas frases que dijo Asaf en un momento de lucha, como que traen consuelo, decir, mira, Dios te toma la mano derecha y te está esperando, te guía según su consuelo, y te recibe en gloria. Creo que el Salmo 73 es muy parecido al Salmo 37, porque contestan los dos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué a los malos le va bien y a los buenos les va mal? Y el 37 no encuentra respuesta, pero en el 73 sí que es lo que dijiste vos, cuando entró al santuario, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y cuando uno se pone a ver, porque en algunos salmos te da una referencia, cuando vienen esas letras negritas que no van cambiando con la Biblia el título, sino como que vienen de la composición original, en qué nota fue escrito, en qué momento. Y es como que te da una referencia que te puedas ir a ver, bueno, a ver qué pasó en este momento, cuando David, por ejemplo, el Salmo 142 lo escribió la cueva. Y entonces la referencia es cuando él huyó y bueno, y sabía que Saúl lo iba a matar, pasó por donde estaban los sacerdotes en la tierra de Nob, le dieron la espada de David, la espada de Goliat, porque ni siquiera había llevado espada. Y él escribe un salmo que siente todo aquel que cree que lo han abandonado en la iglesia. Él dice en Salmo 142, nadie se acuerda de mí, nadie pregunta por mí. Che, miro para un lado, me han olvidado. Y en ese salmo, él se termina diciendo, al fin y al cabo, Dios es mi porción, es mi esperanza. Y termina diciendo, sacá mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Yo sé que me vas a contestar con bondad y me vas a rodear de gente que me haga bien. Me serás propicio. Sí, como a veces irte a la referencia de que mira el momento que lo escribió con razón dijo eso. Y volviendo a lo de Asaf, lo que me llama la atención es que cuando David como rey y instaura como capital a Jerusalén y hace el traslado del arca y la pone ahí en el centro, él hace como si fuera una fábrica en turnos rotativos,
las 24 horas había que adorar a Dios. Y uno de esos músicos que gerenciaba esas 8 horas rotativas era Asaf. Y él como que distribuye los temas de composición de canción que tenían que cantar en ese horario. Y lo loco es que Asaf tenía que componer canciones y cantar canciones que hablen de la misericordia de Dios. Cuando uno lee los salmos, uno dice, bueno, qué fácil cantar la misericordia de Dios. Y Asaf era lo que más cuestionaba. La misericordia de Dios era un problema para él. Entonces sí, tenía que hacer un trabajo insalubre en ciertos momentos y siempre la misericordia de Dios le alcanzaba y le rodeaba. Pero qué interesante esto de cómo a veces uno trata de hablar con Dios y de dibujar sus palabras. Por supuesto, Dios merece nuestro respeto, pero a veces el dibujar las palabras hace que no seamos sinceros. ¿Y cómo uno encuentra en los salmos sinceridad? ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansado, no doy más. ¿Por qué lo bendecía a él? Y esa sinceridad creo que Dios la prueba, la respalda, la bendice y la responde. Henry Predica, dice Beatriz Bodrero, predica con el mate. Sí. ¿Es verdad? Sí, Sube al púlpito con el mate. Sube el púlpito, sí. Yo no sé si eso está... No. Pero en el interior es permitido. No, pero a ver. Eso significa que cualquier miembro de la iglesia que quiere llevar la pava y el mate la lleva. Lo llevan, es más, lo llevan. Sí. Está Es bien. parte de la liturgia. En Rafaela. En Rafaela, sí. Haciendo alusión a su devocional, unos mates con Dios. Mi nombre es Beatriz Bodrero. Buenas noches desde Santa Fe, disfrutando el programa y la presencia de estos siervos de Dios tan llenos de amor. Dios los bendiga. Y este es un consejo en lo que dura un mate. Eso es algo también que podemos hacer. Este es un consejo, no entiendo esto. Bueno, Henry hace como pequeños cortos, chiquititos, que se llama así, el consejo en lo que dura un mate. Entonces, con su mate y su termo, habla de un texto y una reflexión literal de un segundo, menos de un minuto, y se llaman así. Por eso seguramente de ahí viene el mensaje. Sí, ahora, está bárbaro, ¿no? Pero es muy de cabotaje el título. Sí. Porque, imagínate, en Perú, ese libro no lo podés vender, qué sé yo. En Uruguay... Claro, ahí sería sur de Brasil, Paraguay, pero en Perú, En otros Ecuador, en lugares, Colombia claro. no saben lo que es el mate. Claro. Es más, les produce repulsión. O sea que invité a 3 mujeres el año pasado, inmigrantes, ¿no? Una de Perú, una de Colombia, una de Venezuela y una de Cuba. Y bueno, ¿y qué no les gusta de la Argentina? El mate. No pueden entender. No pueden entender. Claro. No puedes explicar. No, es inexplicable. Pero y nosotros, perdón, en la iglesia es muy del mate, así. Y entonces, es más, cuando una charla pastoral, una cita o juntarnos, es ir a tomar unos mates. Así, vamos a tomar unos mates significa vamos a tener una charla. Lenguaje. No voy a hablar del mate, porque es una cosa tan argentina o tan uruguaya también, y tiene esto que ver del encuentro, de pasarla bien. Gente que trabaja y se acompaña con el mate. Y lo sorprendente, tenés que ir a un lugar donde toman más mate que aquí. Ah, sí. En Damasco, Siria. ¿En serio? Wow. Es sorprendente. El mate es chiquitito y individual. O sea, no hacen... No se no comparte. intercambio. Entonces nosotros fuimos a una iglesia, estoy hablando del año 2018, y el pastor nos recibió y en un día de semana así hubo una reunión de líderes y bueno, charlamos todo y de golpe vamos a tomar mate y todos sacaron el mate Personal. Por supuesto la yerba mate va de aquí,
Imagínate un peaje, vos venís en un peaje, pero en este caso era 6 meses después que terminó la guerra, que en realidad recién está terminando ahora. Pasabas por un lugar donde está la policía y había 2 policías, uno controlando y el otro en la casilla tomando mate. Eso es muy argentino. Pero, no, mucho más que aquí, Henry, más que aquí. ¿De dónde sale eso? De inmigrantes sirios que vinieron, adaptaron el mate, pero no se adaptaron a las costumbres de Argentina y se volvieron y se llevaron la costumbre del mate. Eliseo de Bella Italia dice que es pecado para Henry predicar sin mate. Ya esto es dogmatismo. Ya esto es dogmatismo. Soy Delia de Villa Ángela Chaco. Felicitaciones por el programa y la conversación. Saludos al pastor Henry. Gracias. Gracias a todos. Hay un salmo que a mí me hace reflexionar mucho, el Salmo 11. Si fueren conmovidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tengo un sermón al respecto, pero quiero que me ilustre. ¿Te suena el salmo? Sí. Jehová está sentado en el trono. La respuesta. Sí. Pero qué actual. Porque precisamente uniendo esta falta de lectura de la palabra de Dios, ¿qué hace un justo sin tener fundamentos? Porque las leyes cambian, son anticristianas, la tendencia mundial va creciendo, pero si un cristiano no tiene raíces, no tiene fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo si no sabe dónde está parado? Si no sabe si algo es blanco o negro, está bien, está mal, si a lo bueno se llama malo. Por eso creo que bueno, estamos próximos al mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, pero creo que todos los meses tendría que ser el mes de la Biblia. Éramos el pueblo del libro. Así es. Y creo que tenemos que volver, más allá de que uno la escuche o la lea por el celular, pero que la palabra de Dios vuelva a ser lo que tendría que hacer un faro, una lámpara que ilumine, el cimiento. Yo creo que a veces el final del Sermón del Monte, que habla de construir sobre la arena, sobre la roca, y a veces se minimiza y dice, bueno, yo creo en Jesús, estoy construyendo sobre la roca. Pero no es lo que dijo él. Construir sobre la roca es hacer lo que él dijo. No solamente estar de acuerdo con eso. Y creo que mi forma de expresarle amor al Señor, me ama y guarda mis mandamientos. Como que decirle a Dios te amo e ignorar su palabra es una contradicción. Es una falta de respeto. A veces no nos damos cuenta. Y digo, ni hablar que las mejores promesas están dadas para cuando el Señor venga del otro lado, pero las promesas más hermosas para acá en la tierra están dadas para aquel que todos los días se detiene en meditar en su ley de día y de noche. Bueno, el Salmo 1 es, todo lo que hace prosperará. ¿Cómo superás eso? O lo que decíamos lo de Josué. Todo lo que hagas, Dios lo va a bendecir. O 1.25 de Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la que te hace libre, no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor, será bienaventurado en lo que hace. O sea, que Dios se comprometa a bendecir, a prosperar todas las áreas de tu vida, si vos diariamente te comprometés a darle un espacio a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios te lea, te ilumine, te recree. Y vuelvo a esto, es el fundamento que tenemos, es la herencia. El Salmo 119, que tanto habla de las virtudes de la palabra de Dios, el Salmo, digo, una costumbre que por ahí el Señor me la ha desarrollado en este último tiempo, agarrar un versículo para que sea el lema para todo este mes, para que cuando me desenfoque me vuelva. Bueno, en el mes pasado fue el Salmo 119, 129, que dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Es alguien que dice: Señor, lo que vos tenés para contarme, para testificar, para decirme, es tan precioso para mí que le voy a hacer un espacio en mi vida, en mi agenda, en mi corazón, en mi mente. Y volviendo a lo del Salmo 11, ¿qué puede ser del destino de una persona justa si
si le conmueven los cimientos, si no tiene algo sobre lo cual apoyarse, si en medio de una prueba no sabes que Dios va a ser fiel y te va a acompañar en la prueba porque hay promesas que lo van a cumplir. ¿Cómo enfrento una tentación donde se me ofrece algo cortando camino y haciendo las cosas que Dios no espera que haga, si no tengo el aval de la palabra de Dios que lo que Él me promete es mejor, que seguir siempre va a ser la mejor elección? Y cuando ese fundamento no está, la ciudad de Santa Fe, conocerá, suele ser de inundarse muy seguido. Bueno, ya la inundación quizás más contundente fue la del 2003. Pero una de las cosas que pasa, yo por haberme criado en esa ciudad, es que el agua por ahí sube y después baja, sube y después baja, pero hace un efecto que va socavando, se va quitando los fundamentos. Entonces, una de las partes de la costanera, cerquita del puente colgante, si uno la miraba del otro lado, era un balcón que no tenía nada que lo sostenga. Vos iba por arriba y no pasaba nada, porque mientras vos no veías, el asfalto estaba, hasta que se empezó a quebrar, a cortar, a romper, porque no había nada que lo sostenga. Yo digo, ¿qué sostiene hoy a un hijo de Dios? ¿Qué nos hace perseverar? Por eso es lo que los primeros creyentes perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que los ayudaban a sostenerse aún en medio de la persecución era que la palabra de Dios era un cimiento, era un pilar que los hacía... Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Viste? Es decir, me acuerdo cuando hice el servicio militar. Yo estaba... perdón, ¿a dónde te tocó? No, acá en Palermo, pero fuimos de maniobra a Olavarría y yo estaba a cargo de un jeep. Había un compañero mío que era el conductor y yo estaba a cargo del jeep que tenía una radio. Yo estaba a cargo de la radio, que estaba radio. Y una noche nos dijeron que no podíamos prender la luz y que teníamos que seguir. Y no había luna, no había nada, estaba todo nublado. Y sentí una cosa, ¿cómo se puede...? Un paso más, me parece que caíamos en un abismo. Después al otro día, cuando salió el sol, era un campo común y silvestre y no iba a pasar nada. Pero a la noche era... Y así es la vida de aquel, especialmente cristiano, que no tiene la palabra de Dios. Es lámpara, que significa es una luz a mi camino. El próximo paso... lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que no solamente este paso, sino lo que va a seguir más adelante. Caminar sin esa luz es ir a oscuras, es como estar ciego, es como condenarse teniendo la luz a nuestra disposición, condenarnos a vivir en oscuras, ¿no? Bueno, Maricel, ¿a qué te dice texto todo el tiempo? Así como, sí, bastantes. ¿sí? Cuando discute, te gana con texto. Me discute con texto. Efesios 5, allí, la mujer... Sométase. Acá, ¿viste? No. Nunca se enojó. Es difícil, que nadie me lo cree, pero es así. Nunca se enojó. Sí. No, pero... No, yo no lo creo. No. Sé que es bueno, pero... vos lo que estás queriendo decir, soy tan buena que nunca le di espacio para que... Claro, también. Era punto para mí, no para él. Saludos y un abrazo fuerte, familia Banchio. Saludos, buenas noches y bendiciones. Los veo desde Bariloche. Nos saluda para todos. Gracias, muchas gracias a todos los que... nos escribieron. ¿Cuál es el propósito de tu venida a Buenos Aires? Que venís poco, ¿eh? Sí, hacía mucho que no venía. Si Dios quiere, vamos a estar junto con Maricel mañana en una reunión de matrimonios aquí en la Puerta Abierta. Y así que esa fue la primera razón. Y de paso vamos a visitar otra iglesia, también vamos a estar el domingo en la Puerta Abierta. Así que vamos a estar en 2 encuentros de matrimonios. Esa va a ser la... ¿Salís poco o me parece a mí? Antes salía más y ahora trato, dentro de lo que se pueda, de estar el domingo en la iglesia. Eso es lo que tratamos de hacer. Claro, eso, claro. Lo cual no se puede ir muy lejos para poder llegar a veces. Sí, no, y tenés allí muchas iglesias de la zona que también te tienen como
protoapóstol. ¿No? Muchas gracias por haber venido, que el Señor los bendiga mucho. Muchas gracias a vos. La verdad que me gustaría que viniera mañana al programa de música, pero justamente es a la hora que tiene la charla con los matrimonios. No hago la invitación porque había que anotarse para ver. Y como yo estoy aquí, no voy a estar. Discúlpenme. No pasa nada. Después de 55 años de matrimonio, no hay manera de arreglar lo que no está bien, ¿no? Bueno, muchísimas. Los amamos. Ya, Mimi. Uno de los proverbios dice que tenés que seguir siendo amigo de los amigos de tu padre. Y vos sos un amigo de papá y sos amigo de nuestro. Tengo que cultivar eso. Y el padre, Daniel Altare, escribió un libro que lo va a publicar, o que va a salir publicado dentro de poco, sobre el libro de Apocalipsis. ¿Lo leíste vos? Sí. Estamos ahí en la última partecita de la edición, Señales antes del fin, así se llama. Señales antes del fin. Bueno, y tuvo la loca idea tu papá de pedirme que le escriba el prólogo. Sabíamos. ¿Qué puede sumar el prólogo? Cómprelo a pesar del prólogo cuando salga. Y el libro de Henry, otra vez el nombre. Unos mates con Dios. Unos mates con Dios. Está ahí en Mercado Libre. En algún lugar, sí, si no, de alguna forma. Unos mates con Dios. Pone eso usted y le mandan mate, hierba. Auspicia. Un voucher con el... Perdón, el libro viene con mate y no... Estamos negociando. Mañana a las 8 de la noche tenemos el programa de Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Cuando estuvimos en Santa Fe haciendo el programa, Henry nos acompañó y largó textos así, salmo. Para mí es una hermosura, una cosa maravillosa, ese don que tiene, que no es que lo prepara, le sale, le brota, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, según la esposa nunca se equivoca. No crea. Okay. Mañana a las 8 cantamos y después el video del acto. No es una reunión, otra vez, no es un programa de televisión. Con la gentileza que tuvo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de darnos, se llama un beneplácito, es un reconocimiento, y allí estuvieron todos, y le dimos flores a las personas que, bueno, a las mujeres que merecen que se le dé flores, y el coro de la iglesia cantó, y tuvo un rabino y Paulino Rodríguez. Vale la pena verlo. Nos encontramos a las 8 mañana para cantar. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga. Hasta mañana. Quiero ver a ese reconocimiento.